Esta es la sintonía que nos indica que da comienzo nuestro habitual espacio Noticias Breves. El CERMI plantea una protección reforzada a la infancia con discapacidad en la futura normativa estatal contra la violencia en niños y niñas. Ha elaborado un documento con propuestas de ley que está elaborando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El CERMI ha reclamado que se introduzca una protección reforzada a la infancia con discapacidad en la futura Ley Integral contra la Violencia hacia Niños y Niñas, que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está elaborando actualmente. Un centenar de asociaciones de personas con discapacidad formarán a más de 1000 jóvenes gracias al programa 1 a 1 de Fundación 11. Un total de 103 asociaciones formarán a 1.046 jóvenes con diversidad funcional de toda España, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil gracias a 1 a 1, iniciativa de mejora de la empleabilidad de Fundación 11, que cuenta con la cofinanciación del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo. El objetivo de 1 a 1, que dispone de un presupuesto de 4,18 millones de euros, es la mejora directa de la empleabilidad de los jóvenes con diversidad funcional mediante la adquisición de las aptitudes y competencias necesarias. Presentada una guía práctica sobre la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad. En España viven casi 4 millones de personas con alguna diversidad funcional, lo que supone el 9% de la población. Conscientes de la problemática y del reto que supone para las empresas abordar la integración laboral de este colectivo, Fundación 11 y Ilunion, Fundación Seres y Garrigues han elaborado una guía sobre la cuota de reserva a favor de trabajadores con diversidad funcional y las medidas alternativas que recoge la Ley General de Discapacidad. Esta guía servirá como herramienta para que desde las empresas se impulse la contratación de personas con diversidad funcional, ya que, además de ser una obligación, supone una oportunidad. Plena inclusión exige a las administraciones que acaben con la discriminación de las personas con discapacidad por razón de edad en la adjudicación de plazas residenciales. Plena Inclusión solicitará esta tarde en el Consejo Nacional de la Discapacidad que se acabe con la discriminación de las personas con diversidad funcional intelectual, dependientes y mayores de 60 años, que son derivadas a plazas en residencias de mayores, cuando necesitan una atención específica. A finales de enero, el Tribunal Constitucional sentenció a favor de una persona que reclama su derecho a ser atendida en un centro con apoyos específicos a su diversidad funcional intelectual, entendiendo que vulnera el principio de igualdad ante la ley y que deben garantizarse ajustes razonables. Los servicios de asistencia deberán presentarse también en lengua de signos. La Confederación Estatal de Personas Sordas ha expresado su satisfacción por la incorporación de la lengua de signos como criterio necesario en la presentación de servicios de teleasistencia. Así lo contempla una resolución de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
sobre determinación del contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada. La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, afirmó que, tras la publicación de esta resolución, ningún servicio de teleasistencia que se financie con fondos públicos podrá seguir marginando a las personas sordas, ni a cualquier otra persona con diversidad funcional. Una reivindicación que, según recordó, llevamos años planteando tanto ante los diferentes grupos políticos como ante la propia administración. COCENFE defiende en el Senado la vida independiente de la persona con discapacidad. El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, Anxo Quiroga, apostó la pasada semana durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado por el desarrollo de los apoyos necesarios por parte de las administraciones públicas para que las personas con diversidad funcional puedan realizar una vida lo más independiente posible, con participación comunitaria, eligiendo los proyectos en los que quieren participar y, en resumen, que puedan decidir sobre su propia vida, de forma que no sean otras personas las que les obliguen a seguir un estilo de vida impuesto. Plena Inclusión pretende dar visibilidad a las mujeres con discapacidad el 8 de marzo. Plena Inclusión Extremadura busca el 8 de marzo hacer visible la doble discriminación de las mujeres con diversidad funcional. El colectivo Plena Inclusión Extremadura tratará el próximo jueves, día 8 de marzo, de hacer visible la doble discriminación que, según ha dicho, sufren las mujeres con diversidad funcional. Con ello, una representante del grupo de mujeres leerá un manifiesto a las 11:30 y además en ese mismo lugar se exhibirá durante toda esa jornada del 8 de marzo la exposición titulada Yo, tú, ellas. En nota de prensa, Plena Inclusión Extremadura señala que instalará además en la capital extremeña una mesa informativa y distribuirá la guía Cuídate, mujer, que nadie te haga daño, para la prevención de la violencia de género. Continuamos con nuestro programa y esta es la sintonía que nos indica que damos paso a las noticias deportivas patrocinadas por FEDI Comunidad Valenciana. La jornada inaugural del Campeonato Autonómico de Baloncesto. El pasado sábado tuvo lugar en el pabellón Ramiro Jover de Valencia la jornada inaugural del Campeonato Autonómico de Baloncesto que organiza FEDI Comunidad Valenciana. Fue un gran éxito de asistencia y organización. Los resultados fueron Unis Godella 45, Aderes Burjasot 25, Alter Petraer 28, Deportes sin Adjetivos Elche 14, Alter Petraer 42, Club Talayes de Villajoyosa 13. Nadadores y nadadoras valencianas de nuestra federación participarán en el Campeonato de España de Natación FEDI 2018. Se celebrará en San Fernando, Cádiz, desde el próximo 7 al 11 de marzo
Eva Coronado, Luis Paredes, Sergi Castell, Guillermo Barón y Nacho Gil, nadadores pertenecientes a distintos clubes de nuestra comunidad, han confirmado su participación. Convocado el Campeonato de Atletismo Autonómico, organizado por FEDI, Comunidad Valenciana. Ya se ha convocado el Campeonato Autonómico de Atletismo. Tendrá lugar el próximo día 14 de abril en las excelentes pistas de atletismo del Estadio Municipal Manuel Jaén de Elche. Colabora en la organización del mismo el Club Deportes Sin Objetivos de Elche. Participarán alrededor de 50 atletas de nuestra comunidad, pertenecientes a distintos clubes adscritos a FEDI Comunidad Valenciana. Astrid Fina, abanderada de España en los Juegos Paralímpicos de Pyeongchang. El Comité Paralímpico Español anunció este miércoles que la rider Astrid Fina será la encargada de portar la bandera española durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2018, que se celebrarán entre el 9 y el 18 de marzo. Astrid Fina nació en Barcelona en 1983. Se inició en el snowboard en 2011 y 2 años después de perder el pie derecho por un accidente de moto, un año más tarde entró en el equipo nacional y en 2014 debutó en los Juegos Paralímpicos de Sochi con un 6º puesto en la prueba de cross. El equipo paralímpico español que acudirá estará formado por 11 personas, de las cuales 4 serán deportistas, 3 con discapacidad más 1 de apoyo, y el resto entrenadores técnicos, personal médico y de organización. Además de Fina, competirán John Santacana y su guía Miguel Galindo en esquí alpino y Víctor González en snowboard. La ceremonia inaugural de los Juegos se celebrará el viernes 9 de marzo a las 12 hora peninsular española y podrá seguirse en directo a través de Teledeporte. Convocado el Valencia Basket Chandenge. La 4ª edición de este acontecimiento, que tiene como protagonista el baloncesto, ya está en marcha. En cuanto a su convocatoria, el torneo, que acogerá a más de 2.000 participantes en la ciudad de Valencia, se celebrará del 29 de marzo al 1 de abril. Está apadrinado por el Club Básquet Godella y el Club Claret. Este año se mantiene la participación de equipos de baloncesto en silla de ruedas y se contará en la edición del 2018 con la novedad de que está abierta a la participación a equipos de deportistas con diversidad funcional intelectual.